Hola, bienvenidos nuevamente a este su canal de Muelles Toño. Hoy vamos a ver una guía de instalación para este lift kit para la Jeep Cherokee XJ desde la 1984 hasta la 2001. Empezaremos por poner dos gatos, uno en la horquilla en la parte de abajo y otro en el chasis, para así cuando bajemos el resorte esté libre. Primero quitamos el tornillo estabilizador. Después quitamos la terminal, quitamos la tuerca, a veces está pegada, entonces quedan unos golpecitos en donde entra la terminal sin llegar a golpear la rosca, tener mucho cuidado. Es importante abrir el cofre para tener acceso al tornillo del amortiguador por la parte de arriba. Simplemente hay que aflojar la tuerca, no necesitamos quitar todo el amortiguador. Bajamos el gato que habíamos puesto en la horquilla, simplemente se queda el que habíamos puesto en el chasis. De esta manera le va quedando más libre nuestro resorte, que es donde vamos a poner nuestra pieza. Si necesitamos podemos subirle un poquito más al gato del chasis. Vamos calculándole para que nuestro resorte vaya quedando libre. Con un poco de ayuda, simplemente hay que hacerle presión y tenemos nuestro resorte libre. Esta es la pieza que lleva, es la 30B. Como se puede ver, ensambla perfectamente y de esta manera embona en nuestra camioneta. Ahora, para ensamblar nuestro resorte es importante ponerle este tipo de prensas para comprimirlo, para que sea más fácil que entre a la camioneta. De esta manera ya podemos presentarlo y nuevamente con ayuda hacemos presión y entra nuestro resorte. Ya más queda pues ahora quitar las prensas y empezamos el proceso de armado. Empezamos con el tornillo estabilizador, nuestra terminal, recuerden que es importante poner chavetas para evitar que se nos lleguen a salir nuestras tuercas. Aseguramos que esté todo bien apretado. En la parte de abajo traen un tipo como abrazaderita, el resorte, para que esté más seguro que no se vaya a salir. Entonces simplemente apretar la tuerca. Nuevamente por la parte de arriba poner la tuerca del amortiguador. Y montamos nuestra llanta. En realidad es un proceso sencillo. Lo más complicado que llega a ser pues es el meter el resorte. Todo lo demás es sencillo prácticamente. Se puede hacer con un poco de herramienta, pero siempre con dos gatos. En este caso pues aprovechamos para hacer el cambio a los dos lados, pero se puede hacer primero un lado y luego al otro, o con un gato de los que suben toda la camioneta, pues sería también más fácil. Y así es como queda ensamblado. En este caso queda el color aluminio, aunque se puede pintar para tener una diferente presentación o que ni siquiera se vea la pieza. Ahora nos vamos a pasar a la parte de atrás. Es un proceso aún más sencillo. Entonces empezamos por desconectar el amortiguador y aflojamos las tuercas de nuestras abrazaderas que agarran al diferencial con nuestras muelles. Quitamos la placa superior y en este caso vamos a utilizar también dos gatos. Uno para el chasis para darnos más seguridad y otro va directamente en las muelles. Si se fijan, aquí las muelles ya van despegando de nuestro diferencial, que es precisamente donde va a entrar nuestro tacón o nuestro aumento. Depende, hay lugares de que le llaman de una forma o de otro. Entonces aquí ya logra entrar nuestro tacón. Ahora simplemente hay que bajar el gato
para que ensamble. Aquí hay que ser observadores y ver que sí ensamble todo en su posición. Y listo, en realidad es muy sencillo el poner tacones en la parte de atrás. Ahora simplemente hay que poner las abrazaderas. En este caso pues hay que poner unas abrazaderas más largas que las originales, 2 pulgadas más largas, que es lo que mide este kit. Es importante mencionar que este tipo de tacones solamente se le puede poner a las camionetas que traen las muelles por arriba del diferencial. Hay otras camionetas como las Nissan Pickup, algunas Toyota, que las traen por debajo del diferencial. Entonces en este caso no se le puede poner los tacones porque por obvias razones bajaría en vez de subir. Por último pues ponemos nuestro amortiguador nuevamente en su posición. Este lift kit, que es de 2 pulgadas, sigue utilizando todas las piezas de agencia, los mismos amortiguadores, los mismos tornillos estabilizadores. No hay necesidad de corregir nada más. Pues muchísimas gracias por apoyar el canal. Esperemos que este video les haya sido de ayuda. Recuerden suscribirse, darle like, nos apoyan un montón con sus comentarios. Hasta la próxima, muchas gracias.